Hoy, como siempre, estoy con Brandon Parasole, Manuel Alejandro Álvarez y tenemos el placer de tener con nosotros a Ainhoa Sánchez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Ainhoa es una periodista de Radio Marca que hoy tenemos el placer de tener con nosotros para entrevistarla y hacerlas una serie de preguntas y a ver qué tal. Voy a empezar yo con la primera pregunta, así un poco directos ya, si quieres. ¿Y por qué decidiste estudiar periodismo? Ya vamos a entrar fuerte. Bueno, a mí el periodismo siempre me ha gustado. O sea, yo desde pequeña he querido ser periodista. Yo me acuerdo que tenía un radiocassette de estos antiguos con un micrófono y me pasaba el día entrevistando a mis padres, a mi hermana, a mis primos. O sea, siempre me ha gustado. Además, soy una persona que habla mucho. Quiero decir, que me gusta mucho hablar, me gusta mucho preguntar, entonces siempre me ha gustado mucho todo el mundo del periodismo. Y recuerdo una vez que fui a un hotel de concentración a ver la típica concentración de un equipo de fútbol y había una periodista que estaba allí haciendo pues la crónica in situ de lo que venía a ser la previa y me encantó, me gustó mucho. Yo era muy pequeña y pensé, jo, a mí me gustaría dedicarme a eso. Así que ha sido una profesión que he tenido siempre como objetivo dedicarme en la vida y la verdad que es un sueño que he podido cumplir y que sigo cumpliendo. Muy bien. Bueno, ahora nos gustaría también saber qué recomendaciones les haría a los que están estudiando periodismo o a los que quieren estudiar periodismo. Bueno, lo primero, para mí, periodismo tiene una parte que es una carrera autodidáctica, es decir, te va a enseñar lo que tú quieres aprender. Si tienes interés de verdad en la carrera, te va a enseñar mucho y a la hora de salir vas a estar muy bien preparado para todo lo que se te venga encima. Con eso quiero decir, obviamente, que hay que ir a clase, hay que hacer los trabajos, hay que atender y que además cuando un profesor de periodismo te está explicando algo, antes o después te va a venir bien. Por ejemplo, yo tenía una asignatura en la que me enseñaban a cómo en los periódicos se metían las publicidades. Y yo cuando empecé en Marca, empecé en una sección que se llamaba edición y cierre, y yo me tenía que encargar de meter las publicidades en los periódicos. Y claro, cuando mis compañeros y mis jefes vieron que yo sabía hacerlo, me dijeron, pero tú, ¿cómo sabes hacer esto? Y yo dije, pues porque me lo han enseñado en clase. Y era una parte de esa asignatura que pues no era divertida, porque además tú piensas, ¡buah! Meter publicidades en un periódico impreso, ¿hay quien le puede sonar esto al siglo pasado? Y bueno, pues yo atendí ese día en clase, lo sabía hacer y quieras que no, eso me ayudó en mi carrera en marca y a progresar. Por eso siempre digo que es una carrera un poco autodidacta y además yo creo que los estudiantes de periodismo somos o he sido y hemos sido o estáis siendo somos personas que no tenemos que tener pereza por hacer cosas. O sea, esto de que se dice mucho, qué pereza de vida, qué pereza, qué cansancio, qué pocas ganas. No debe ser así en una carrera como periodismo ni en una profesión como periodista. Entonces, yo, si alguien se quiere dedicar al periodismo, quiere estudiar el periodismo, sobre todo que tenga muchas ganas de hacerlo porque merece mucho la pena si lo haces con ganas. Si no, va a ser un auténtico suplicio. Claro, y sobre todo en el ámbito en el que tú estás enmarcada, en el ámbito deportivo, hay que hacer como un esfuerzo más, ¿no? Ese esfuerzo que tú dices, un esfuerzo más que hay que hacer, porque al final es un ámbito un tanto complicado y cerrado para poder entrar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte de por qué eliges ese ámbito, ¿te llamaba de antes o por esa anécdota que nos contaste con la previa, cómo fue? A mí siempre me ha gustado mucho el deporte, siempre he hecho mucho deporte y sobre todo el fútbol, que creo que es el deporte al final que mueve más masas y el que yo creo que más interés puede generar, sobre todo a los periodistas que quieren dedicarse al periodismo deportivo. A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol. Yo jugaba mucho al fútbol, pero es verdad que el fútbol femenino pues no tenía el desarrollo ni la carrera que tiene ahora. Entonces, a mí siempre se me quedará un poco una espinita, sobre todo cuando veo ahora cómo ha crecido la primera Iberdrola o la Champions femenina, de decir, uff, ojalá yo hubiera podido llegar allí. Entonces, yo creo que un poquito como no haber podido vivirlo allí, sino contarlo. Es una cosa que nos pasa mucho a los periodistas, que decimos que somos deportistas frustrados y es un poco, ¿verdad? Como no podemos protagonizar los hechos, pues al menos contarlo y contarlo de la mejor manera
que podemos. Y hay una parte de razón en eso que tienes, de que hay que hacer un esfuerzo mayor. Al final, un periodista deportivo ante todo es periodista. Y eso hay que tenerlo muy, muy dentro y ser claros a la hora de definirnos como los profesionales de la información, porque si no eres buen periodista no vas a ser buen periodista deportivo. Entonces es verdad que en la carrera de periodismo no, como tal, no hay una especialización. A lo mejor hay algunas asignaturas que te pueden orientar eligiéndolas mucho más a política o a economía, pero es la verdad que periodismo deportivo pues habrá una asignatura y es ya casi al final de la carrera. Ahí por ahí viene también un poco de lo de ser autodidacta y lo de esas ganas de hacer cosas, porque vas a tener que hacerlo un poquito por fuera. Quiero decir, pues a lo mejor te ves un partido y dices, oye, pues voy a hacer una crónica para mí, simplemente para mí. Y así vas cogiendo, te sueltas y coges experiencia. Pero sobre todo un periodista deportivo tiene que entender que esas reglas por las que se rige el periodismo hay que respetarlas, aunque veamos que luego hay muchos tipos de formato y todos son válidos para el periodismo deportivo. No todo tiene que ser información pura y dura. También, ¿por qué no está el entretenimiento? Está un poco de comedia, más seriedad. Hay mil maneras de enfocar el periodismo deportivo y todas son muy respetadas. Pero sobre todo, no olvidar que hay que ser periodistas y buenos periodistas y luego ya orientarse, en este caso, al periodismo deportivo o al que uno quiera. Si no hubiera sido, una pregunta, si no hubiera sido periodismo deportivo, ¿qué otro tipo te hubiera gustado? ¿Qué otro de guerra? ¿Estar en la televisión? No sé, ¿qué otro tipo? Es muy complicado porque yo el periodismo deportivo siempre lo he tenido muy enfocado, pero bueno, pues yo quizá un poquito de información general tirado más a lo mejor a la crónica diaria o algo así. Quiero decir, el típico periodista que está a lo mejor en la tele o en la radio haciendo una crónica de lo que está pasando, pues yo qué sé, pues ahora con los debates o eso. Nunca me he orientado mucho enfocado a la política, a la economía, sino un poco más a lo que daba el día a día. Pues, por ejemplo, yo, ¿por qué no? Si me podría ver haciendo, imagínate, Filomena, pues una crónica cuando pasó y se quedó Madrid colapsada. O en el aeropuerto cuando se pueda retomar un poco la normalidad, pues haciendo una crónica de cómo son los viajes. Pero si hay que estar en un colegio electoral ahí a pie de urna, con que los ciudadanos me cuenten un poquito sus intereses a la hora de votar, pues también sería un poco eso. No tan centrado en política, en economía o algo así, sino un poco más de información diaria y de crónicas diarias. Claro, y o sea, según lo que yo puedo entender, cuando tú sales de la carrera ya te estás enfocando en el periodismo deportivo, ¿no? Concebías otra cosa. Entonces, un poco cómo te enfrentas tú a ese mundo laboral después de terminar la carrera. Bueno, pues yo lo que os recomiendo y recomiendo a todo el mundo es que hacer prácticas. Lo importante es hacer prácticas, porque mientras estás estudiando, aunque sean 5 horas al día, que yo creo que es más o menos lo estipulado que está ahora, eso te va a ayudar mucho a que cuando acabes la carrera sepas qué quieres hacer. Porque si tú has probado, por ejemplo, la radio y no te gusta, vas a tener otra oportunidad de hacer otra cosa. Por eso en el momento que podáis, yo recomiendo hacer prácticas para no notar ese cambio tan brusco de pasar de estudiante a trabajador. Entonces, en el momento que se os abre la puerta para hacer prácticas, pues que os apuntéis donde podáis, que busquéis las empresas que tengan convenio con vuestra universidad y probar lo que os guste. También es cierto que al tener asignaturas prácticas vais a saber un poquito qué os mola más o qué se os da mejor. Si a lo mejor a alguno se le da muy bien la radio y a otro la tele o a otro escribir. También nos enfocamos mucho en lo que viene a ser los medios más tradicionales, pero ahora cualquier empresa tiene un departamento de comunicación. Cualquier institución tiene un departamento de comunicación y por ahí es otra salida laboral que a lo mejor no está tan destacada como el resto, pero que también tiene muy buenas salidas. Entonces yo sobre todo pues las prácticas. Yo para entrar en marca, por ejemplo, tuve que hacer un examen de actualidad. Por eso os digo lo de ser periodista, porque a mí me preguntaron, pues había elecciones y me preguntaron por los candidatos de cada partido. Me preguntaron también por toros, además de deportes, un poquito de todo. Por eso os digo que es importante pues, ser periodistas, estar informados
Y para mí, mi principal consejo orientado hacia vuestro futuro es que hagáis prácticas para que, como os digo, ese salto de estudiante a trabajador no se note tanto. Además, que en el momento que entréis en una empresa a hacer prácticas, como becarios, no vais a ser becarios, vais a ser un trabajador más y eso va a ser muy bueno para vosotros, por lo que digo, porque cuando tengáis ya vuestro título de periodista, vais a decir, estoy preparado porque lo he vivido ya. Sí. Y cuando entraste en Radio Marca por primera vez, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste de la redacción? O sea, Mira, yo te cuento, yo empecé en Marca y en Marca que tenía pues el periódico y la web. Y ha sido hace un año cuando yo he pasado a pertenecer a Radio Marca, que bueno, que están en el mismo sitio y todo. Entonces, la primera vez que yo entré en Marca, yo recuerdo que cuando yo era muy pequeña, en una típica excursión con el colegio, yo fui a Marca y al Mundo a conocer pues cómo funciona un periódico. Y claro, yo ya sabía que me quería dedicar a eso y me gustó mucho. Y la primera vez que yo llegué ya a ir para trabajar, yo estaba muy nerviosa. Yo, claro que muy, muy nerviosa porque yo decía, madre mía, yo miraba y digo, tengo aquí a Roberto Palomar al lado, que yo decía, madre mía, madre mía. El director de Marca era Óscar Campillo por aquel entonces. Entonces yo los veía y nervios. Y la sensación que me dio fue, pues la verdad fue de estar cumpliendo un sueño. Pero en cuando me puse a trabajar, yo supe que ese sueño tenía que seguir construyéndose, porque es verdad que yo era becaria, pero como te digo, como era una más, pues a trabajar y a currar desde el primer momento. Y eso ayuda mucho, que te presten la atención que presten a cualquiera, y que te ayuden, que te pidan, que te exijan. Y esos nervios me pasó también cuando empecé en la radio, porque yo ya les conocía y todo, pero bueno, al final, la primera vez que me mandaron con un micrófono, aunque yo ya había hecho algo de radio por pertenecer a la marca, por la primera vez, pues también tienes esos nervios. Pero yo creo que esos nervios son buenos y creo que siempre van a estar ahí un poco porque al final es algo que te importa hacer y que lo quieres hacer bien. Pero sí, nervios y la sensación de estar cumpliendo un sueño que hay que seguir trabajando cada día. Claro, ¿no? Y ya con eso de entre los nervios, pero las ganas que se tienen, pues yo creo que uno le da el paso para seguir adelante. Sí, y te merece la pena todo lo que hagas. Al final, me acuerdo, era verano cuando yo empecé allí, y era verano y allí currabas fines de semana, y te digo todo, tardes, noches. Me acuerdo el día del cierre del mercado, que eso fue un jaleo justo cuando De Gea no fichó por el Real Madrid. Esa noche fue una locura y sales a las tantas de trabajar, pero sales pues diciendo, ojo, es que esto es lo que quiero y a esto me quiero dedicar. Es una satisfacción personal porque es que periodismo es una carrera de satisfacción personal sobre todo. Bueno, si nos pudieras contar un poco cómo funciona una redacción. Sí, claro, me hubiese gustado mucho que hubieses podido venir a verlo y a conocerlo, pero en época de pandemia. Esperemos que haya otra oportunidad, claro que sí. Que allí en Radio Marca tenemos las puertas abiertas a todos los futuros estudiantes y que podáis verlo. Y una redacción allí en la radio, por ejemplo, lo bueno que tiene Radio Marca es que hacemos de todo allí. No es una radio muy, muy grande, entonces hacemos de todo. Y cuando hacemos de todo, quiero decir que hacemos lo que viene a ser producción, que es preparar los programas. Y luego presentar los programas, también te toca. Además, ¿qué te puede tocar? Pues hacer boletines informativos, por ejemplo, o reportajes, todo lo que tú oyes en una radio, en Radio Marca, estamos preparados para hacerlo. Y eso es muy bueno. Lo primero que la radio funciona con mucha actualidad, porque al final es el medio que te lo cuenta al momento, ahora también con las redes sociales, pero la radio siempre la pones, la última actualidad te la van a contar. Entonces hay que estar muy con la actualidad y estar muy pendientes de ello. Para preparar los programas es lo que lo que hablamos de producción, pues tú siempre tienes que llevar guión, siempre tienes que llevar guión. A ver, David Sánchez, por ejemplo, pues tiene muchas tablas y sus guiones pues no tienen que ver nada con la de otros compañeros que lo llevan todo más al detalle. Ojalá, también te digo, yo pudiera hacer los programas como los hace David, porque es que tiene una manera de hacerlo y una manera de ser tan natural que es admirable. Yo soy de las que las pautas que llamamos están claras.
Y pues sobre todo lo que hacemos es mezclar mucha actualidad y mucha información con opinión. Al final, en Radio Marca, lo importante es saber, pero también tener a muchas personas que sepan. Y por ahí nos servimos mucho de otros compañeros o de los protagonistas que ahora las entrevistas, sí es verdad, por ejemplo, en el mundo del fútbol, que están más cerradas, pero lo importante es rodearse de personas que sepan. Y consiste sobre todo en tener los programas preparados para que salga de todo lo mejor posible. Tenemos tertulias, por ejemplo. Las tertulias, pues hay que encargarse de cerrar a los tertulianos, porque tú a lo mejor hay algunos que los tienes todos los lunes, pero hay otros que, pues como David Sánchez, por ejemplo, que es tertuliano también de la tribu, pero hay que ver qué día le viene también bien a David, porque David tiene su programa, porque también comenta el Barça. Entonces hay que cuadrar mucho los horarios, sobre todo de las entrevistas y de los que participan en los programas. Es muy dinámica, el trabajo en una redacción es muy dinámica. Yo creo que, salvo si te toca hacer informativos, que tú sabes que cada hora en punto te toca y tienes que tenerlo todo escrito para leerlo. El resto siempre nos verás que estamos moviéndonos y haciendo algo, porque si no hay que doblar un corte que está en otro idioma, tienes que, bueno, ahora también con las redes sociales, pues tienes que poner un tuit. Si no, elaborar las noticias para la página web. Si no, sacar los WhatsApp de los oyentes, que nosotros tenemos muy presentes a los oyentes, pues sacar los WhatsApp. Además, hay que cerrar la entrevista para una hora más tarde, entonces es muy dinámico. Y aquí es donde viene también una parte que yo digo que hay que tener, que es compañerismo, porque está claro que una persona no puede abarcar con todo y el presentador, por ejemplo, lo sabe sobra, porque si no tiene alguien en producción y no tiene alguien que le vaya diciendo ahora va la entrevista, ahora va, pues al final él está un poco solo y se trata de que no esté solo. Entonces, una redacción en este caso Radio Marca, es muy dinámica y estamos muy pendientes de la actualidad, sobre todo también de intentar colaborar entre todos. A lo mejor un día te toca hacer un reportaje y tú lo tenías planeado para grabarlo a las 12 y no lo puedes grabar hasta las 2. Entonces hay que saber también ser un poco flexible. Pero lo más importante es eso, ser muy dinámico y estar pendiente de todo lo que pasa, porque una noticia te puede cambiar el día entero. Claro, aquí nosotros estamos hablando de cosas muy dinámicas, muy bonitas, pero sí que es verdad que el periodismo también tiene una parte de muchos obstáculos, ¿no? Una parte de mucho esfuerzo, de mucha constancia. Si has tenido algún momento algún momento que recuerdes así, ¿cuál ha sido tu peor momento en tu carrera periodística? ¿Algún momento así que recuerdes, si es que has tenido alguno? Pues desde que llevo en Marca, no. Sí es cierto que en primero de carrera yo veía que era una carrera al principio que era muy general y tocaba muy poco lo que viene a ser el periodismo, y yo dije, pero ¿qué es esto? Esto no es lo que yo tenía entendido que era una carrera de periodismo. Por eso antes lo comentábamos antes que es una carrera un poco general, sobre todo el primer curso, y que si os mola el primer curso va a ir todo a mejor porque es más, va más específico. Pero a nivel profesional no he pensado nunca, esto no es lo mío, me he equivocado. La verdad que no, porque yo desde el momento que entro en Marca, sí es cierto que yo estuve antes en una página, no se podía hacer, si no me equivoco, prácticas hasta tercero. Entonces yo en segundo empecé a escribir en una página web y, empecé a hacer crónicas del Atlético de Madrid. Ya antes tenía un blog que escribía de deporte y empecé ahí. Entonces quizás ha sido todo un poco paulatino, que no me he encontrado nunca diciendo, esto no es lo mío. A ver, cagadas, pues sí, claramente, todos las tenemos y las seguiré teniendo de alguna historia. Me acuerdo una vez en Las Rozas que tenía que decir los cruces de la Copa de la Reina y me comí un equipo. Y en ese momento si dices, tierra, trágame, pobre Deportivo, que no le he metido. Y está el presentador diciéndome, Ainhoa, que se me lo dice ahora, me río. Pero en ese momento también llevaba poco en la radio y también, pues eso, los nervios y decir, tierra, trágame, qué equipo se me ha olvidado. Y ya, por mucho que lo pensara, ya no Claro. me salía. Entonces, bueno, te equivocas, te vas a equivocar, te vas a seguir equivocando, pero lo importante es ser constante y, claro, aprender de tus errores. Pero no he tenido ningún momento en el que decir, esto no es lo mío. Eso no me ha pasado, afortunadamente.
Si es que gazapos en la radio te ha cometido todo el ¡Buf! mundo. Pero Yo somos me, los me- me estoy primeros que nos acordando, reímos, ¿eh? yo me estoy acordando ahora de uno que pasó en Radio Marca hace años, uno de Miguel Ángel Ruiz, el de Minsk, ¿cómo es Minsk? MISNK. Ese fue muy bueno y de Pues esos que te recuerdas. yo hace poco me sacaron uno que un montón de nombres rusos, bueno, búlgaros, rumanos, no di ni uno, no di ni uno, ¿eh? Y ya me quedé así y ya dije, vaya nombrecitos, ¿eh? Entonces, y esos nosotros mismos los guardamos y a lo mejor Sí, para Navidades, para el resumen del año tal, los saca. sacamos. O sea, hay que saber reírse. No es lo mismo una cosa así que decir, yo qué sé, cualquier burrada, pero sí, gazapos hay muchos, tenemos muchos de esos y de esas cosas hay que saber reírse y aprender. Ya lo que hago ahora siempre es escribirme cómo se pronuncia los nombres que sé que me van a atravesar y todavía alguno me cuesta, ¿eh? Pues que ahora con la Eurocopa que hay muchos nombres, Eslovaquia, Rusia, Ucrania, pues eso puede ser un caos. Y las Y alineaciones en no el son fáciles. tenis hay muchos. Y las alineaciones, bueno, yo admiro mucho de verdad a los narradores, los admiro mucho porque es una cosa muy difícil. Es una parte del periodismo deportivo que tiene mi admiración completamente porque es muy complicado. Igual que lo de preparar los informativos, que puede parecer algo muy sencillo, bueno, es súper complicado porque una vez tienes el primero, el de las 7 de la mañana, vale. Pero hasta que haces el de las 7 de la mañana, porque tú piensas que tienes que condensar todo lo que ha pasado y va a pasar durante el día en a lo mejor 15 minutos. Y no es solo fútbol, es todo lo que ha pasado en los deportes. Y son cosas que parecen fáciles, pero que cuando te pones a hacerlo, dices, tiene mucha dificultad. Pero bueno, que si nos equivocamos nos reímos y aprendemos y seguimos para adelante. Eso es. Sabemos que este último año ha sido bastante difícil por el tema del COVID y todo. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a vuestro trabajo? Uf. Nosotros tuvimos que hacer la misma programación, pero sin deporte. O sea, era Radio Marca, la radio del deporte, pero sin nada de deporte. Hubo que reinventarse muchísimo porque era algo que nunca había pasado. Y la verdad que yo al principio, cuando se iba a suspender la jornada de liga, yo preguntaba, pero ¿y qué vamos a hacer el fin de semana? Pensando que iba a ser una jornada. Y fijaos todo el tiempo que fue. Y al final ahí te sale, periodismo puro y duro. Te salen hacer entrevistas a personas que tú nunca habrías imaginado hacer. Sale un poco el compañerismo, porque muchos clubes o muchos deportistas te cogían el teléfono sin problemas para hablar de cómo eran sus entrenamientos. Luego, había que estar muy pendientes de la información general y ahí tuvimos que hacer un esfuerzo porque cada vez que salía Pedro Sánchez había que dar la rueda de prensa de Pedro Sánchez porque no sabíamos qué iba a pasar. A mí me acuerdo que me tocaba cada día encontrar una noticia positiva, que yo el primer día dije, pero ¿cómo voy a encontrar una noticia positiva a esto que estábamos viendo? Y siempre salía algo, siempre encontraba algo, pues una donación o, no sé, alguien que hacía un concierto en su casa, típicas noticias que pasan desapercibidas, pero que en ese momento, pues a la gente que estaba escuchando Radio Marca, pues se venía un poquito arriba y pensar que quedaba un poquito menos. Hacíamos muchos concursos para que la gente llamase y participase, entrevistas, reportajes. Mm, Fue muy complicado, pero fue una radio muy bonita de hacer. Ojalá no lo tengamos que volver a repetir, pero fue muy bonito de hacer y es algo de lo que mis compañeros y yo siempre decimos que estamos muy orgullosos de haber conseguido hacer, de mantener la parrilla de Radio Marca sin deporte todos los días, mientras que duró sobre todo el estado de alarma y que no hubo fútbol. Sí, porque, Claro, porque es de que ser, porque imagino que ser- habrá sido un momento dificilísimo. O sea, si estaban acostumbrados a llevar todo el tiempo deportes y cada cierto tiempo y de manera constante, después a pasar a noticias totalmente diferentes y sin saber si iban a tenerlas o no, me imagino que habrá sido
Sí, sí, Estrés puro, digo. muy complicado y estrés. Yo me acuerdo que hacía programas con mi compañero Jesús Poveda los fines de semana y cuando empezábamos los jueves o así a preparar qué hacer, era muy complicado saber de qué hablar, cómo hablar, porque también tú tienes que pensar, es que hay gente que está 24 horas en su casa y no la puedes estar todo el rato coronavirus, coronavirus. Entonces pues teníamos un juego en el que participaban los oyentes, que era tipo adivinanzas. Luego teníamos una sección en el que Miguel Ángel Ara y David Fer nos hablaban de episodios de fútbol, pero súper antiguos. Teníamos también, llamábamos a algún fotógrafo de marca para que nos contasen anécdotas. Pues luego entrevistas, me acuerdo que entrevistamos a Fali, a Jordi Évole, a Jesús Calleja. Cosas que, cosas que por el día a día no te van a entrar, porque imagínate, ahora que hay fútbol casi todos los días, pues tú no tienes tiempo para meter a Jordi Évole y que te hable de fútbol o de cómo está viviendo en la pandemia, pero que en ese momento sí, y al final son cosas que a la gente les gusta escuchar, les gusta ver y les gusta desconectar un poco. Y fue muy complicado, pero mereció la pena. Claro. Y además, el año pasado iba a ser un año grande con Eurocopa y con Juegos Olímpicos, y es que todo se suspendió y fue una catástrofe. Yo pensaba a principio de verano que a lo mejor los Juegos Olímpicos sí se podían retrasar, pero de repente cuando dijeron ni Juegos Olímpicos ni Eurocopa, la verdad que a mí, que es una No, persona que me gusta mucho el deporte, como que no la asimilaba todavía. No, seguro que van a volver, seguro que esto va a pasar, y es que no pasaba y era día tras día con las mismas noticias, lo que decís. yo llegué a un punto en el que yo pensaba que la liga ni siquiera ni se iba a retomar, porque es que, bueno, también te digo que un día parecía que sí, otro día que no, pero yo había días que decía, esto se acaba y que jugarán la Champions en agosto y ya está. Y fue una pena de verano, porque iba a ser muy chulo. Tenemos la ilusión y la esperanza de que de este verano se pueda retomar todo lo que se iba a hacer y se haga de la mejor manera posible, porque al final los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, son cosas que no se hacen todos los años y que dan ese plus al deporte. Además, yo creo que sobre todo los Juegos Olímpicos tienen una serie de valores que muchas veces se nos olvidan y que son la bandera de estos valores. Entonces, fue también un palo para nosotros, porque pues una vez que se retoma la liga tienes la ilusión de que todo pueda volver un poquito Sí. a la normalidad, pero estaba claro que todo no se podía hacer. Y fíjate ahora, seguimos con la Eurocopa, que ya no va a ser en Bilbao, que va a ser en Sevilla, entonces no sabemos cómo va a ir todo. Es cierto, nosotros nos estamos preparando y esperamos que sea un verano lleno de eventos y de deporte, pero estamos a expensas de los que mandan en estos casos. Pues sí, ahora te tocará esperar un poco. A ver, pero bueno, a ver si nos puedes contar también un poco de cómo es para ti trabajar en una de las empresas deportivas más grandes de España. Pues la verdad es que es cierto que es así, pero allí tenemos un trato muy humano y muy cercano y nos lo pasamos muy bien. Trabajamos mucho, es verdad, pero el compañerismo que hay en el mundo marca es muy grande, porque al final tú cuando dices trabajas en marca, ojo, son palabras mayores. Pero yo desde siempre, yo he tenido la suerte de estar en periódico, en web y ahora en radio, y todos mis compañeros, o sea, compañerismo absoluto, buen rollo, ningún problema. Somos muy de echar una mano, de ayudar, de proponer, de estar cercanos. Hay que trabajárselo mucho, es verdad, porque siempre vas a estar un poco en el ojo de huracán, lo que escribas, lo que digas, van a estar muy pendientes de ti, pero merece la pena. Ya te digo que a nivel de grupo de trabajo, pues Marca tiene muy buenos profesionales, no solo como periodistas, sino también como personas. Entonces, muy bien. La verdad que es un orgullo y un privilegio poder trabajar allí, porque día a día aprendes mucho, todos los días aprendes algo. Y lo bueno de trabajar en marca es que todos como que nos retroalimentamos a la hora de querer dar más, del esfuerzo, de la constancia, de querer hacer las cosas súper bien hechas. Entonces eso es muy bueno. A nivel de organización también eso es muy buena, tenemos esa suerte. No, lo que decía de no tener pereza, al final pues no puedes tener
pereza y a lo que toque. Yo, como os digo, en papel, en marca.com y Radio Marca he tenido la suerte de estar muy arropada por mis compañeros y de yo intentar también que se sienten a gusto conmigo trabajando, porque si no eres buen compañero no puedes ser buena persona. Claro. No, y al final un tema que también ha sido muy sensible y lo sigue siendo, hay mucha gente que sigue siendo, bueno, gente, por llamar gente que sigue siendo despreciable y muy arcaica en el sentido de es mujer, está en el deporte. ¿Cómo es ser mujer en el deporte? ¿Has tenido algún obstáculo, algo que te lo haya impedido? Pues afortunadamente no. Afortunadamente no. Es verdad que hay machismo y el episodio que vivió Misa, la portera del Lo Real que Madrid, sí. hace poco, pues si es que no tengo que decir yo nada, si es que se ve. Hay machismo, está claro, no solo en el deporte, sino en muchos aspectos más del día a día, pero claro que hay machismo. No se puede. Bueno, es que a mí me parece, no sé de qué siglo decirte, los comentarios que le pusieron a esa jugadora. Me parece, vamos, es que no me entra en la cabeza que haya gente que siga el deporte y que a través de una red social y protegiéndose en el anonimato que dan las redes sociales, saque un odio, que yo creo que es un odio que tienen contra sí mismo o contra su vida, porque no lo entiendo. Pero yo afortunadamente no he sentido ese machismo en ningún momento ni en ningún aspecto del trabajo. Sé que hay compañeras que sí, pero yo no he tenido la suerte de que siempre me han tratado como una más todos mis compañeros, mis jefes, dentro de marca, fuera de marca, o con otros compañeros de otros medios, con los deportistas a los que he podido entrevistar o las demás personas. No he tenido ningún episodio así que os pueda contar, pero que hay, está claro. Sí. Ha sacado Danae ahora un libro contando la historia de la selección femenina también y es relativamente hace poco. Y ya sabéis, vamos, solo hay que ver a la selección femenina cómo juega al fútbol y por eso ha estado en los mundiales, para que hayan vivido lo que han vivido con su seleccionador. Son cosas que ya te digo, a mí es que no me entra en la cabeza y solo me vienen pensamientos despreciables hacia esas personas. Totalmente. Sí, sí, sí. Claro, no, es que no es para menos. Y bueno, en cuanto al ámbito laboral, trabajando así, ¿qué nos podías contar de qué es lo que tú sientes a la hora de estar tan cerca de jugadores profesionales? ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Nervios, alegría, felicidad? Bueno, al final es verdad que al principio tienes, pues los ves y dices, uff, es que son futbolistas, pero con el paso del tiempo al final te das cuenta, futbolistas o deportistas. Digo futbolista porque al final yo que cubría y cubro la información del Atlético de Madrid es con los que más cerca estoy. Pero al final ellos son personas y tienen su familia, tienen pues sus hijos, sus parejas, que sí son ricos porque son ricos y tienen sus supercochazos y salen a cenar a cualquier sitio y llevan relojes de no sé cuántos miles de euros, pero al final son personas y te tienes que quedar con eso. En el momento que tú te das cuenta de que son personas, pues ya les puede... si tú te fijas, las entrevistas que mejores salen son en las que no hay esa diferencia. Se habla mucho de ahora de los youtubers y tal, y ahí se nota mucho que, por ejemplo, Ibai con Piqué, es que a Ibai le da absolutamente igual que sea Piqué o que sea yo o que sea con cualquiera. Entonces, por eso está claro que, pues, yo creo que no es que imponga, pero tienes respeto y admiración, pero por los logros que ha logrado. Imagínate un Luka Modric, si tienes la oportunidad de entrevistar a Luka Modric, vas a tener admiración no porque sea futbolista, sino por los logros que ha ganado como deportista y eso es admirable porque tú tienes que tener en cuenta lo que ha hecho esa persona para llegar a ti, que con eso no estoy diciendo que sea mejor o peor, sino que al final tú aquí en entrevistas es una persona que destaca en su ámbito por algo normalmente positivo. Y en ese sentido la admiración tiene que estar, pero no fanatismo. Yo estoy lejos del fanatismo y todo eso. Respeto, cordialidad y hablar y preguntar y que sea una charla lo más cómoda posible para los dos y bueno, cómoda en el sentido de que si se tiene que mojar en algo que se moje porque es una persona normal y se tiene que mojar. Y a raíz de eso,
¿cuál ha sido la entrevista que has realizado que más ilusión te haya hecho a ti? ¿Qué más ilusión me haya hecho a mí? Pues mira, hice una a Gaby Mm. cuando, si no me equivoco, cumplía 14 derbis, o sea, 14 partidos contra el Real Madrid y él era el dorsal 14. Y le hicimos mi compañero Isaac Suárez y yo le hicimos una entrevista tipo reportaje repasando esos derbis y él no se lo esperaba. Entonces esa sensación de llevarle tú las fotos de los derbis, una foto de cada derbi y que él te cuente cómo vivió esos derbis, porque claro, tú a lo mejor tienes, pues, te acuerdas de un 1-1, pero que sea Gaby, el capitán del Atlético de Madrid, el que te cuente cómo vivió ese 1-1, pues te gusta y sobre todo te gusta más cuando lo estás transcribiendo, porque era para el periódico, recuerdo, y lo estás transcribiendo para que la gente lo lea y lo sienta como lo has sentido tú. Y esa entrevista fue muy, muy chula de hacer. Es que debe generar muchas cosas. Sí, porque ellos te lo cuentan de una manera en la que tú quizás no, porque a lo mejor Gaby te contaba pues que él se acordaba de ese partido, yo qué sé, que la noche anterior no había dormido, pues tú eso no lo sabes. Entonces, que Gaby se acuerde de ese partido, pero porque no durmió, no porque marcó un gol, por ejemplo, pues esas cosas molan mucho. Al final, entrevistar, hacer reportajes, lo que comentaba de salir a la calle, al final es muy, muy grato y sobre todo que tú trabajas para contar a la gente las cosas. Gente que no puede saberlo así como tú, pues contárselo, escribirlo, transmitirlo o explicarlo para que otras gentes lo pueda percibir como tú, pues está muy bien, es muy reconfortante. Eso es. ¿Le das Pues tú, Sergio, o yo? le doy yo si quieres. Sí, seguramente sigas de cerca otros deportes. ¿Qué deportes sigues aparte del fútbol bastante? O sea, no como aficionada, sino como que te gusta ese deporte y lo sigues muy de cerca. Y si tienes alguno, te gustaría cubrirlo, retransmitirlo? Pues a mí me llama mucho, mucho la atención el motor, el mundo de las motos y de los coches. Estuve hace, creo que fue un par de años, era el Gran Premio de aquí de España, en Barcelona, y estuve con los compañeros de Movistar y ellos se encargaron de explicarme cómo trabajan en un Gran Premio. Y me encantó el trabajo que hacen y la manera que tienen de trabajar. Pues eso, es todo muy a prisa, muy dinámico, pero es un mundo que me parece muy, muy interesante y me parece muy complejo y muy difícil de entender. Todo lo que viene a ver todo lo que tiene que ver con el motor me parece muy, muy complejo. Además, también es un deporte que está en la Fórmula 1, por ejemplo, en constante evolución. Sí, el año que viene Que cambian si cambian las coches. reglas, que si los coches, que si las normas, todo lo que hay. Y por eso me gusta mucho escuchar a Antonio Lobato, porque él viene una vez a la semana a la radio y explica, él hace una explicación así de lo que ha pasado durante la semana y luego contesta a los oyentes. Y lo explica de una manera que de verdad es que es admiración todo lo que sabe. Así que el motor es un mundo que me gusta mucho. Lo sigo, no lo sigo, es cierto, tanto como el fútbol, pero me gusta mucho verlo. Un poquito más, quizás los coches. Además, este año con Alonso y Sainz, pues estoy un poquito más enganchada. Y no me importaría cubrirlo, pero soy consciente de que te habría que echar horas estudiando allí a tope. Porque no es solo el nombre de los pilotos y en la escudería que está, todo lo que está No, detrás de cada escudería, de cada coche, de cada circuito, debe ser súper complicado y a la gente que le gusta ese mundo también sería un plus para poder cubrirlo. O sea, si te gusta ese deporte, quieres cubrirlo, tienes que estudiar mucho, tienes que hacerlo, pero yo creo que al final se podría conseguir si te lo sí, propones. está claro. Si te lo propones, Mm, tú puedes conseguir cualquier cosa. Pero es bueno, verdad que a los periodistas nos pasa un poco como a los futbolistas, que los de atrás siempre vienen apretando fuerte. sí. Y hay que trabajar día a día. Ahora se habla mucho de los futbolistas de 30 y pico años. Ibrahimovic acaba de renovar, Un año. el caso de Ramos, por ejemplo. Y Ramos dice, es que no importa la edad.
Y es que tú le ves y dices, es que parece que tiene 20 y pocos años y que tiene toda su carrera por delante. Pues yo creo que a los periodistas nos pasa un poquito eso, que tenemos que ser conscientes de que esto hay que seguir día a día dándole, porque pues imagínate que tú no sabías nada, absolutamente nada de la Superliga cuando llevamos ya un tiempo hablando. Pues toda esta semana hubiese sido el triple de locura de lo que ha sido. Entonces yo creo que en ese sentido hay que estar siempre actualizándose y estar estudiando, por así decirlo, para seguir entendiendo. Las manos, por ejemplo, en el fútbol, que estamos todas las semanas con polémicas. También te digo que yo creo que en ese caso, por mucho que estudiemos, lo decía un día Ricardo Sierra, yo digo que cuando es mano, no es mano. Porque es un Ni los jaleo, pero al árbitros final casi lo saben. tienes que tener una base y eso, de informarte de cuándo es mano, cuándo es no, que luego va a ir evolucionando, pero qué menos que tú sepas y te hayas informado pues antes de que empiece la temporada de las balones y las jugadas polémicas. Eso es. Y justo acabas de sacar un tema súper interesante que además justo íbamos a lanzar, y es el tema de la Superliga. Esta semana ha sido una locura, ha sido una pasada. Esta semana ha sido Me puedo imaginar. increíble. Y nosotros mismos lo hemos vivido, ¿no? También estuvimos hablando de todo eso y toda la polémica que ha habido. Entonces yo quiero preguntarte a ti directamente, a ver si eres capaz de mojarte, ¿qué piensas de la Superliga? La verdad que yo creo que como que tenían en claro el principio y el final, pero que en el medio estaba un poco vacío eso. Entiendo lo que estos 12 clubes, o con Florentino a la cabeza, entiendo las quejas que tienen respecto a la FIFA y a la UEFA. Lo podemos ver en la final de Champions, que hay un estadio lleno, pero que los aficionados vayan un porcentaje muy pequeño de un equipo y de otro, porque la UEFA se queda con muchas entradas. Se quejan también de que todo el dinero que generan, a ellos el porcentaje es muy poco. Yo entiendo esas quejas, pero ¿cómo no voy a entender las quejas del Cádiz? ¿Cómo no voy a entender las quejas del Elche o del Huesca? Es entendible, o del propio Sevilla. Pues yo creo que al final la evolución de la Champions va a haber un consenso. Es verdad que no creo que termine por ser una liga cerrada como ellos querían, bueno, o semicerrada. Al final iba a haber 15 fijos y 5 que te invitaban. Entonces yo creo que tampoco creo que se ha explicado bien la idea, porque era un cambio mundial, era un cambio del deporte rey, del fútbol, y pues yo qué menos que una imagen de los 12 clubes con sus presidentes explicando una nota de prensa, algo. Sí. La verdad yo pienso que se hizo muy prematuramente. La idea general, Florentino yendo al programa de Pedrerol, no creo que fuera la mejor manera de presentarlo al público. Si se hubiera hecho, como tú has dicho, con todos los presidentes, una firma, una foto de todos juntos, oye, vamos a presentar la Superliga, pues a lo mejor la idea hubiera tenido más fuerza de la que ha tenido y ha tenido mucha. Sí, es que es así, yo es que lo veo así. Yo creo que la manera de exponerlo no ha sido la correcta, porque al final no era una cosa que afectaba solo a España, es que era al fútbol inglés, al fútbol italiano, los alemanes con el Bayern por otro lado, Francia por otro lado. Entonces, que vayas al chiringuito a explicar tu idea un día entre semana a las 12 de la noche, pues a lo mejor se te queda un poco corto lo que viene a ser tu puesta hacia el exterior, se te queda un poco corta. Entonces, yo creo que va a haber cambios. Opino, esto lo dijo Simeone, que va a haber cambios para bien. Yo creo que sí, porque al final cuando hay tal caos formado, algo hay que cambiar y no se va a cambiar para mal, viendo lo que hemos visto esta semana, se cambiará para bien. Creo que los cambios que propone la Champions, la UEFA para la Champions para 2024 se me quedan cortos. No sé de qué manera lo van a solucionar. Creo que al final llegarán a un acuerdo. Se decía que al Real Madrid le iban a echar de la Champions o de la Liga por esto. No creo que vaya a ser así, porque pues no, la UEFA no puede perder un
baluarte como es el Real Madrid por esto, y es así. Ni la Liga, por ejemplo. Se están hablando de que no hay dinero, de que no hay dinero, que no hay dinero. No te vas a cargar a Madrid y Barça. Pero hay que llegar a un consenso, porque esto que ha pasado ha sido una auténtica revolución. Aunque no se ha producido, ha sido una revolución. Sí. Y hay que cambiar algo para ver qué no está funcionando. Si como dicen, no está funcionando, pues se sentarán a hablar a ver qué pasa. El futuro de la Champions va a ser otro, seguro. Sí. Bueno, Sí. ya que entramos un poco en tema de fútbol, ¿tú te mojarías al decir si crees que el Atleti va a ser campeón de la Liga? Yo llevo todo el año diciendo eso de que el Atlético no es favorito, porque este tramo de temporada malo que ha tenido el Atlético de Madrid se veía venir. Y quiero decir, era muy, muy difícil que el Atlético hiciera la segunda vuelta igual que la primera. Muy difícil además en una situación de pandemia, porque iba a caer gente con el coronavirus, los partidos van pesando, iba a haber lesiones, obviamente, que no estoy diciendo que sean excusas, porque el Real Madrid o el Barça también han tenido lo suyo, incluso el Sevilla, otros equipos que están peleando por sus objetivos, pero era muy difícil que el Atlético de Madrid mantuviese esa suma de puntos de cara a la segunda temporada. Es verdad que se dice que a partir de las 10 últimas jornadas tú ya puedes decir si un equipo es favorito o no, se está diciendo. Pues yo te voy a bajar a 4, porque es que 2 partidos malos y 2 buenos del que viene atrás le dan la vuelta a todo. Y lo vimos, los 2 traspiés que tuvo el Atlético de Madrid contra el Levante, ya estalló otra vez la bomba, que el Atlético no era favorito, ya había quien por ahí pedía que echasen a Simeone porque se unió con la eliminación de Champions. El fútbol es muy caliente y las opiniones salen muy, muy fuertes. Además, Yo creo que el Atlético sí puede ganar la Liga, pero creo que no lo va a tener fácil, igual que no la tuvo fácil hace 6 años, que es que la ganó en la última jornada. Hizo una gran temporada, vamos, llegó también a la final de la Champions. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid no lo va a tener fácil. Sí creo que la puede ganar, no solo porque vaya primero, sino por las sensaciones que está demostrando también en estos últimos partidos. Ha tenido 3 lesionados que ahora parece que ya se van a recuperar y se van a poder reincorporar. Pero favorito es difícil decirlo. es que además este año la liga está siendo muy competida, tanto por arriba como por abajo. Vimos el otro día a la vez, por ejemplo, ganar el Villarreal, a la vez que estaba en puestos complicados, que estaba allí abajo metido, y está empezando, acaba de coger 2 victorias, creo que han sido seguidas, no va mal, pero es que están muchos equipos en menos de 10 puntos por la zona de abajo. Este año la primera está muy cara. Es que está todo muy, muy igualado, sí. Y no sabes quién te puede fallar, porque mira, el Getafe consiguió arañar puntos al Real Madrid, pero lo de jugar contra el Barça es que no hay por dónde cogerlo. Entonces es muy complicado. Por eso te digo, también cada equipo tiene su situación. Que el Atlético de Madrid se la ha ido Diego Costa y que eso parece que a nadie le ha importado, pero ojo, que era Diego Costa, que jugase más o menos te da una carga de energía, que eso también es un factor que influye. Ramos en el Real Madrid, las lesiones, el Barça como empezó con el rollo de Messi y ya ha ganado un título. Es una temporada muy, muy, muy complicada por todo, no solo por la pandemia, sino porque lo que cada club está viendo dentro. Y por abajo pasa lo mismo. A mí me gusta mucho Pacheta, y el Huesca, vamos, es que es otro. Y si encadena 3 partidos seguidos ganando, pues ojo, si es que 3 partidos esta temporada no es nada. 9 puntos no son nada. Además, ayer entrevistaron en Radio Marca a Mitchell, al antiguo entrenador Sí. del Huesca, y es que veía una evolución no veía una evolución, el equipo como que estaba retomando otra vez el camino a la victoria, que ojalá que se salvase, y es que es normal porque Pacheta desde que lo ha cogido está haciendo una progresión, lo que has dicho, está cogiendo al equipo, les ha metido, oye, tenéis que salvaros este año, si os salváis este año, el año que viene vais a volver a estar en primera y no en segunda, que es que volver a la segunda y volver a y luchar por los puestos de arriba en segunda es muy complicado también. Este año igual en segunda siempre los playoffs y todo es horrible para los equipos que quieren subir. La segunda división es una de las ligas también muy, muy complicada. Hay muchísimos partidos.
el nivel es muy alto de segunda división y pasa un poquito como en primera, que si te despistas te sales de los playoffs, cuidadito con el descenso y es complicado. No sé yo cómo va a acabar la segunda porque está difícil para todos los equipos. A ver quién sube, a ver quién baja, pero siempre lo dicen que la segunda división es de las ligas más competitivas y es que no es lo mismo, no tiene nada que ver jugar en primera que en segunda. Aunque pases un año sufriendo en primera y luego te salves en la penúltima jornada, pero no tiene nada que ver estar en primera cuando estar en segunda. Además, yo creo que anímicamente es un golpe porque cuando baja un equipo decimos, al año que viene sube. Y ojo. Mira el Depor, por ejemplo, el Deportivo ¿Dónde que está? este año ni de broma vas a volver a subir a segunda. No, y además de que lo que decimos, que hay muchos equipos con una tradición histórica en primera impresionante, como pueden ser el Zaragoza, el Español, el Mallorca, el Leganés de estos años, El es Gijón. impresionante. Sí, totalmente de acuerdo. El Sporting también. Son equipos que tú cuando oyes su nombre son históricos y piensas en ellos como en primera, pero es como si baja ahora el Getafe que estuvo a punto de entrar en Champions, pero es que es muy mantenerse en primera es muy difícil o tener una mala temporada es preocupante. Por ejemplo, el Valencia. Lo que le está pasando al Valencia a mí me sorprende muchísimo. Es verdad que hay un trasfondo institucional, que no hay una estabilidad que un club al final también lo necesita, sobre todo cuando se vende a tanto jugador y se incorpora tan poco. Pero es que os imagináis el Valencia en segunda, yo es que no me lo imagino, pero es que hay peligro. Y además de que se ha intentado arreglar la temporada con parches, ¿no? Han traído a Cutrone, a Ferro, a muchos jugadores que además tampoco están teniendo minutos. O sea, es un poco un mix que no está saliendo bien, pero esto ya viene desde mucho antes, encabezado por Peter Lim y Anil Murci. O sea, es algo que se ha planteado mal. Toda la salida de Marcelino es el claro ejemplo. Totalmente. Marcelino se va cuando gana la Copa del Rey, ganas un título y echas al entrenador. Es increíble. A mí la situación me dio pena también con Pacheta, por ejemplo, cuando no se quedó en primera. Afortunadamente ahora le tenemos en el Huesca, pero son esas cosas que dices, que es que detrás es lo que se habla un poco de la Superliga, del fútbol es de los aficionados, no. Pues está por ahí. Al final el fútbol, los equipos, los clubes no dejan de ser empresas, negocios y por mucho que los aficionados queramos o quieran meterle pasión, hay un trasfondo económico que no se puede olvidar. Eso es. Bueno, ahora vamos a pasar un poco ya, si te parece y si nos das permiso, a un poco más el terreno más personal. Vamos a conocerte un poco más a ti, aparte del mundo del periodismo. Empieza tú, Sergio, si quieres, con las Vale. preguntas. Son preguntas cortas, más o menos, que... Vale, perfecto. Son preguntas cortitas, sí. ¿Qué tipo de música es lo que más te gusta escuchar? Bueno, yo escucho de todo, la verdad. Pero en mi lista de Spotify es de reggaetón. Me la pongo en el coche, me la pongo para hacer ejercicio, cuando salgo a pasear, es muy de reggaetón. Que, por ejemplo, soy muy de Joaquín Sabina, yo Manuel Serrat me gusta mucho, El canto del loco de cuando yo era joven, como digo, pues me gusta mucho. Soy muy de Estopa, también me gusta el flamenco, un poquito, yo qué sé, del barrio. Eh, Ahora mismo, si tú me preguntas tus artistas favoritos, Rosalía y Zetangana son los que digo. Pero de escuchar música siempre, reggaetón. Estupendo. Está muy bien. Bueno, otra pregunta sería, ¿dónde te ves tú en el futuro? O bueno, a corto plazo y a largo. Hombre, pues espero que en Marca, la verdad. Al final, en mi vida profesional allí me gusta mucho. El trabajo, ya digo, el trabajo de mis sueños y la empresa donde trabajo, o sea, mis compañeros y todo, la verdad que es muy, muy bien. Y nada,
con un perro que no tengo, vamos, tienen mis padres un perrito, pero yo ahora no tengo perro, así que pues en el futuro allí siguiendo el marca, pero con un perro en casa. Bien. Y por ejemplo, tu comida favorita, ¿cuál sería? Ay, a mí me gusta mucho la pasta, me gusta mucho la pasta. Ahora me he aficionado mucho a los tortellini relleno de queso con champiñones, bacon y nata. Pues nada sano, a lo mejor esperabais una ensalada de salmón, pero me he aficionado mucho a esa pasta y la pizza me gusta mucho O también. sea, que entiendo que te gusta también la cocina. Pues no soy ¿No? nada cocinillas, nada, no soy nada cocinillas. O sea, yo comerlo sí, pero no soy nada cocinillas. O sea, sé lo básico y ya. O sea, no esperéis que os elabore una tarta porque nada. Mi madre es la número 1, yo lo tengo que decir, pero yo esa venita no me ha salido todavía. Y aparte, por ejemplo, del periodismo, en tus ratos libres, cocinar ya tenemos claro que no. Cocinar todo. ¿Qué otras cosas Pues has mira, hecho? desde la pandemia me he aficionado a Patrick Jordán, la entrenadora esta de YouTube que se hizo tan famosa. Pues en la pandemia yo iba al gimnasio y como no había, dije, bueno, pues a ver, y pues un día, lo típico que no sé si se hizo trending topic o algo en Twitter, y dije, pero ¿quién es esta chica? Y ya la vi y me mola hacer deporte con ella. Hay otro, se llama Fausto Murillo, que es también muy divertido y que si hacéis entrenamiento en casa os lo recomiendo. Y luego también soy muy de Netflix y de Disney Plus. Las series y las pelis me gustan mucho. Leer también, soy de toda la vida, me ha gustado mucho leer. Y viajar es lo que más, a cualquier parte del mundo. Y cuanto más lejos, mejor. En ese sentido no tengo problema. Estupendo. Bueno, ya que comentaste un poco de las series y eso, ¿qué serie estás viendo en estos momentos? ¿O cuál fue la última que viste? Pues ahora me estoy viendo Falcón de Buenísimo. Marvel y sí, Falcón y El Soldado de Invierno es la que me estoy viendo ahora. Y también he empezado a ver en Netflix una que se llama La Serpiente, que solo he visto el primer capítulo y me crea ahí como un poquito de nerviosismo esa serie, así que a ver qué tal va, porque la acabo de empezar. Genial. Y por ejemplo, algunas alternativas así te has planteado, como iniciar canal en Twitch, YouTube, para combinarlo quizás con el periodismo, con datos que quieras dar tú, Pues opinión. la verdad que yo sé y que los canales de YouTube y Twitch tienen ahora, vamos, son una ventana súper necesarias para algunos medios o para algunos profesionales o para quien le guste. Pero no me he metido a investigar. Es verdad que podría tirarme horas hablando, como veis, porque es que no callo. Pero no lo tengo en mente, la verdad. Lo mismo de aquí de un tiempo os escribo y digo, que me he hecho un canal de Twitch, pero por el momento no tengo pensado abrirlo. Y Estupendo. ya, antes has dicho que te gustan los animales. Nos hemos enterado de que tienes un animal un tanto curioso y de nombre curioso también en el pueblo. ¿Cómo se llama el Sí, animal? mi burro rebujito. Sí, es verdad. Pues teníamos una romería en el pueblo que se celebraba todos los años y ahí siempre se va pues en algún animal y siempre teníamos como ir. Ya algún año tuvimos que alquilar un autobús o también es tradición en los últimos años ir en un tractor. Pero pues unas amigas dijeron, ¿y si nos compramos un burro? Pues vale, pues nos compramos un burro y ahí está pues Rebujito, que como no hay romerías ahora, está viviendo la mar de a gusto en el campito sin que nadie le ande molestando y ahí está mi burro Rebujito. Y el nombre de Rebujito, ¿cómo se os ocurrió? Pues la verdad que queríamos algo así que se fuese relacionado con la romería y tal, y como es típico beber Rebujito pues esos días se bebe mucho, pues no recuerdo cuál de mis amigas fue, pero ¿y si le llamamos Rebujito? ¡Ah! Perfecto, qué bonito, un nombre súper bonito. Y se quedó con Rebujito, vamos, el primer año en el carro le pusimos hasta su nombre de Rebujito. Sí.
Qué bien. Pues ahora ya para finalizar la entrevista vamos a hacer un quiz de 10 preguntas rápidas, ¿vale? Una contestación entre 1 o 3 segundos más o menos es lo que Vale. esperamos, ¿vale? Así prácticamente sin pensar. Bueno, Álvaro, comienzo yo con el quiz. Fernando Torres es Un ídolo. momento más feliz de tu vida. Cuando entré a currar en marca. ¿Cuál es tu lugar preferido? Nueva York. La vida del periodista es Frenética. gol que más has gritado. El de Puyol en el Mundial. La derrota más dolorosa. Lisboa. Ainhoa Sánchez es. Muy natural. ¿Simeone debe seguir, sí o no? Sí. ¿Qué dolió más? ¿Milán o Lisboa? Yo creo que Lisboa. Pues Estupendo. muchísimas gracias por la entrevista y no ha sido un placer hablar contigo este ratillo y nada, te deseamos lo mejor en marca y el futuro. Vale, pues muchas gracias a vosotros, mucha suerte y ya sabéis que para lo que queráis aquí me tenéis y en Radio Marca tenéis las puertas abiertas para todo lo que necesitéis. Vale, Muchísimas perfecto. gracias. Muchísimas Un gracias. placer, Hasta luego. Ainhoa. Un abrazo.